Buenas tardes, Día Político por TSI. Saludo aquí a mis invitados esta tarde. Don Kenny Madrid. Un gusto, Ramón. Un placer saludarle. Igual. Gusto estar con el aquí. maestro, ¿verdad? Aquí estamos, mire, con el gran compañero, amigo. El gran amigo. Doctor. Un placer saludarle. Ramón Matute, un agrado compartir esta tarde. Gracias por estar con nosotros acá. Mire, el tema de hoy creo que va a ser muy bueno interpretarlo porque es ante qué situación política estamos los hondureños en este momento. Porque digo esto en el marco del concepto general de política, entendiendo que quien toma las decisiones del país son los que nos gobiernan. Son los que nos gobiernan. Se están tomando las mejores decisiones en este momento en el país. Y quiero comenzar con usted, doctor Espinal. Bueno, un agrado en primer lugar compartir en este programa que tiene una fuerte televidencia y con Kenneth Madrid, un amigo, compañero jurista y además un analista muy fuerte y que tiene las mejores fuentes de investigación de su trabajo. Y por eso es un agrado. Bueno, en la vida política hay una relación entre gobernantes y gobernados. Y en la democracia la relación entre gobernantes y gobernados se define como un diálogo permanente. Es decir, el ciudadano y el gobernante debe de tener una relación dialéctica en el que demanda requerimientos para resolver los problemas del día a día y el que propone qué es lo que debe de hacer, sobre todo porque los que llegan a gobernar previamente en la vida política hacen una propuesta electoral y esa propuesta electoral es lo que le da forma, lo que llamamos plan de gobierno o plan de gobernabilidad, pero en la vida también la coyuntura está teniendo eventualidad que no están en los planes de desarrollo. Por ejemplo, han habido gobernantes que tenían una idea. Pienso en el caso del licenciado Carlos Flores. No tuvo en mente que iba a haber un FIFI. Y ahí paró varias cosas que pudieron haberle dado al futuro de Honduras mejor gobernabilidad porque había que enfrentar la reconstrucción de la poca vida material que la nación había hecho. Le corrijo algo. Sí. Huracán Mitch. Huracán Mitch, perdón, sí. El FIFI fue en el 70. El FIFI fue el 70. En el 70. Pero igual, de igual impacto. Sí, ¿verdad? De igual impacto. Sí, de igual impacto. Sí. Ahora, teniendo esta percepción del doctor Espinal, la situación actual política en el país, ¿cómo la interpreta usted? Bueno, mire, un gusto estar acá con nuestro amigo Germán Espinal, que conocemos ya hace muchos años. Bueno, mire, yo la veo complicada por dos situaciones. Mire, independientemente de los factores ideológicos que puedan llevar a cada corriente que esté en el poder en un determinado momento, pienso que el país está en crisis, Ramón, y esa crisis que el país se ha generado producto de las políticas públicas que se toman en cuenta, de otros factores, realmente a quienes va impactando es a la clase menos favorecida del país porque lógicamente ellos son los que sufren. Y el detalle es que se toman decisiones no pensando en los 10 millones de hondureños, sino que se toman decisiones en base a una clase política privilegiada. Y acá, Ramón, yo no dejo por fuera a ningún partido político de los tradicionales, los tres. O sea, aquí estoy hablando yo de forma general. O sea, el tripartidismo prácticamente el que toma decisiones y nos tiene nosotros rezagados en muchos aspectos elementales. Y no de ahora, sino desde hace muchas décadas atrás. Pero el problema no es hoy. El problema viene de atrás y como esos vicios se han estado desarrollando, claro, la clase política también ahorita oficialista toma los vicios. Mire, Ramón, nadie quiere dejar el poder. Claro. Nadie quiere dejarlo, entonces busca las opciones para poder hacerlo. Ahora, lo que me llama mucho la atención es que criticamos el gobierno anterior porque se quedó en el poder a la fuerza, de manera equivocada y como la Constitución no se lo permitía. Entonces yo espero que la clase política que está ahora en el poder no vaya a cometer el mismo hierro, porque uno ve el camino y parece que vamos hacia la misma circunstancia, pero ojalá que no. Yo creo que ahí deben de ser sabios, saben que no hay ambiente en este momento, estamos en crisis, no hubieron reformas político-electorales. ¿Cuál es el significado de eso, Ramón y amigo Germán? Que va a haber conflictividad, eso es indudable.
Va a haber conflictividad porque, miren, muchas fuerzas políticas no se sienten incluidas en el actual sistema político electoral y van a generar conflictividad antes, en las elecciones y postelectorales. No quisiéramos que así pasara, pero el ambiente se está viendo así, de manera interna en los partidos, y luego lo vamos a ver extrapolado con todos los partidos políticos. Doctor. Bueno, yo diría que sí hay algo sustancial que marca una diferencia tremenda. El periodo anterior estuvo marcado no solo por la ineficiencia en la parte de la gobernabilidad, la alta corrupción que se fue acumulando y que iba acumulando crisis, pero además también yo no quiero repetir esto como para justificar que los 12 años anteriores son los que explican lo que está ocurriendo hoy, sino porque lo que marcó a eso fue algo que es lo que muestra el juicio de la Corte Sur de Nueva York, ¿ve? Y que marcó la situación difícil a un país en crisis permanente y acumulada. El analista centroamericano Delberto Torres se refería a la élite política hondureña y centroamericanas en su conjunto como prepotentes porque están ávidas de poder, de fuerza autoritaria y que no ha habido una tradición democrática en la gobernabilidad centroamericana. Y ese concepto lo estamos viendo ahorita. Eso se abre un espacio de gobernabilidad, pero no es fácil el aprendizaje para hacer vida democrática. A eso me refiero. Porque mira el concepto que usted me dice, y yo lo escuché también, y yo lo he leído también. O sea, una clase política autoritaria, prepotente. Arrogante, llena de todo los superpoderes que quisiera tener para seguir gobernando. Y mire, ese ha sido un mal endémico en todos los periodos presidenciales en Honduras. Totalmente. Porque no podemos hacer la excepción de ningún gobierno. Todos se quieren quedar, Ramón. Todos se quieren quedar desde el 85, todos se quieren quedar. La historia se está repitiendo. Mira, allá ¿se acuerda con el abogado Echenique, va? Y acá... En la propuesta de que Roberto Sasso Córdoba se quedara como presidente. De Roberto. De acuerdo. Pero no era de él, era de un grupo político. No, por eso, pero ha habido la insistencia de quedarse en el poder. Allá habían militares que estaban rodeando el Congreso ese día. Ese día, claro. Todos se han querido quedar. Y mire, el detalle ha sido el siguiente, que todavía con una democracia muy incipiente es complicado, pero mire, Ramón, el detalle aquí y que uno ve a veces algunas actitudes anacrónicas, porque se quieren repetir y ya los tiempos son distintos, ya los tiempos son diferentes. Y si no, veámoslo muy recientemente. Mire, el gobierno anterior del expresidente Hernández juraba que volvía a ganar las elecciones, juraba que y repitió todo, hizo el mismo cuadro para que el Partido Nacional siguiera en el poder. ¿Y qué pasó, Ramón? El pueblo fue a la urna a votar diferente. Y por primera vez se dio cuenta el bipartidismo tradicional que ya no puede controlar a una parte de la población, que realmente ahora están siguiendo parámetros distintos, ya están rompiendo los paradigmas que teníamos antes, y el problema es que no estamos viendo, Ramón, una clase en el poder que se preocupe por generar institucionalidad y por cambiar el status quo de lo que ha venido operando de manera muy igualitario en las décadas anteriores. Nosotros hubiésemos esperado ahora, Ramón, que en esta situación política en que estamos aquí imbuidos discutiendo temas aislados como el Tribunal Constitucional, discutiendo temas aislados que nada tienen que ver con el gran problema del país. Mire, yo quisiera ver aquí el tripartidismo unido, sentado y dijera, vamos a crear un gran diálogo político acá para hacer una reforma en todo el sistema de administración de justicia. Y que pudiéramos decir, vamos a cambiar el tema de cómo se eligen los magistrados en la Corte, una reforma profunda, certificación de jueces, fiscales, y eso sí nos llevaría a que los políticos saquen las manos del sistema de justicia. Grandes reformas de ese nivel, no solo en la justicia, sino en salud, en educación, en generación de empleo, necesita el país. Ok. Mire, me tengo que ir a la primera pausa. Pero mire, la alta polarización que tenemos ahorita en el país, esto no permite diálogo, hombre. Es que polarización por todo, desde los que gobiernan hasta el que está en oposición. De acuerdo. Una polarización que tiene estancado cualquier tipo de diálogo en Honduras. Y me va a responder después de la pausa usted. Con todo gusto. Espinal. Ya regresamos. Bueno, cuando le consultaba de la alta polarización que en estos momentos no permite diálogo, doctor Espinal. Bueno, yo no diría que hay, o sea, en el ambiente latinoamericano, en las democracias, incluso en la democracia norteamericana,
hay escenarios que asustan. Un presidente de los Estados Unidos está arrimado a un proceso espectacular, pero que se confía en el sistema jurídico norteamericano, que es el que le da la vitalidad a esa sociedad. El problema nuestro es, como lo señala el abogado Kenneth Madrid, es que debemos de dar pasos para, por ejemplo, fortalecer la institucional en el sector justicia, en el sector electoral. Yo he estado planteando desde hace unos años, igual que los planteamos cuando se demandó la creación del Ministerio Público. Fue un debate que la sociedad se asustó, porque la creación del Ministerio Público implicaba crear la defensa de la sociedad hondureña, en términos generales, ¿verdad? Tener un representante, era el brazo del pueblo en la más alta institucional, era toda una esperanza fabulosa. El Mundo Orellana inició con una gran motivación, pero luego esa institución fue cooptada, prácticamente secuestrada, y ya no sirvió para la sociedad, sino para hacerle el mandado a la élite política, y en vez de impulsar la imputación de la judicialización de los casos, se volvió el cómplice de la impunidad, para definirlo de mejor manera. Entonces hay una oportunidad de poder abrir el diálogo en la sociedad hondureña para entrarle a la consolidación del sector justicia, el sector electoral. Yo he estado hablando que tenemos una coyuntura que le permite a Honduras poder generar un poder electoral que al proceso de este debate que en la democracia es la lucha de los partidos por llegar al poder, con más confianza y con mayor credibilidad, en la medida que tenemos ya un Tribunal de Justicia Electoral con una ley. No tiene ley, hay que promulgarla, hay que homologarla con los demás entes del Poder Electoral. El Consejo Nacional Electoral requiere una ley, ya hay proyectos, creo que Kenneth y la sociedad civil ha estado involucrada en lo mismo. Nosotros dejamos preparado un borrador que debe de actualizarse de la Unidad de Política Limpia. Esto le da una idea de que ese sector del llamado Poder Electoral puede darle también mayor credibilidad y base de soporte a la sociedad hondureña. La prepotencia, por ejemplo, de la élite política se muestra en esta desaforada, prematura campaña electoral. Y ahí es donde viene entonces también la gran pregunta de los observadores nacionales e internacionales. ¿De dónde sale la plata para financiar estas grandes campañas? Primer sospecha, los fondos públicos. Segunda sospecha, lo que terminó en una mala experiencia para el gobernante. Y tercer sospecha es los que invierten por intereses particulares, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que parar para que la democracia se fortalezca. ¿Cómo se llamó aquel resumen de aquella Comisión de la Verdad? Para que los hechos no se repitan. Ahí dieron varias recomendaciones. Sí. Reformas y estamos de acuerdo con ellos. La creación de este tribunal constitucional. ¿Qué más recomendaron? Había una gran reforma en todo el sistema de justicia. Sí, un diálogo permanente entre todos los sectores, a fin de poder abordar los temas de país. Que todos los miembros de los órganos de justicia no fueran electos por el Congreso. Que incluso que el grupo de Víctor Mesa, de Rodil, de Omar Casco, de esta comisión de Pepe Lobo, dejó los proyectos de ley. Allá debe de haber una base de datos con una propuesta que es solo de revisarla. Por supuesto que a esta altura hay que darle si existen esos proyectos de ley. Existe eso. De estos miembros que fueron parte de esta comisión, ¿sí? Hay que rescatarlos. Sí. Pero mire, aquí lo que asalta la sospecha, amigo televidente, es, bueno, saquemos este elementito que dijo la Comisión de la Verdad, traigámoslo en esta coyuntura política, en estos momentos, para que nos favorezca. Ahí es donde nace la duda. No, en efecto, Ramón, mire, es que ahí es donde nosotros vemos que no hay una profunda voluntad de querer hacer una reforma integral, holística en todo el país. Mire, Ramón, si es que los principales países que salieron del subdesarrollo fue porque pactaron entre todos los sectores, trabajadores, gobierno, políticos, empresarios, academia, llegaron a un acuerdo de país y le echaron adelante. Países nórdicos, Singapur, Costa Rica, en Centroamérica. Mire, Costa Rica, cuando empezó la gran reforma educativa,
En 1949. Una revolución, Entonces, una revolución. la iglesia ya y un partido. Más de 70 años de estar dedicados a la educación. País diferente a nosotros. Por supuesto. Yo estudié ahí. Entonces, mire, Ramón, el tema acá, y amigo Germán, mire, el detalle es que acá los políticos no quieren sentarse. Aquí están generando polarización, como usted mencionaba, y tiran temas al aire para tenernos a nosotros entretenidos, mientras tanto no se tiene una agenda de país. Mire, ya basta de estarnos imputando aquí entre quién él tiene la culpa, quién es el otro, en que aquel no lo quiero, porque hace mucho tiempo. El país exige la Constitución, la integración nacional. Sentémonos, platiquemos todos, busquemos las mejores propuestas de país para echarlas a andar. Mire, cuántos problemas en la reforma político-electorales que no se tocaron, porque los tres partidos están cómodos con las reglas del juego. Mire el tema de financiamiento político que tocaba el abogado Germán Espinal. Deberíamos de estar preocupados por crear los tipos penales en el Código Penal para sancionar el financiamiento ilícito de campañas políticas. Perseguir el delito electoral. No, correcto, perseguirlo fuertemente. Sí, Mire, ¿qué deberíamos estar preocupados? De que no hayan aportes en efectivo en las campañas políticas, sino que todo sea mediante transferencia electrónica y certificado por la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Pero no estamos en eso. ¿Por qué? Porque es mejor que esté libre la cuestión para que llegue el dinero ilícito al financiamiento de campañas. Entonces, eso debe estar ocupando la agenda nacional. Por eso está polarizado el país. ¿Por qué decimos nosotros que en este momento hay problemas de conflictividad? Porque ya la hay a lo interno de los partidos políticos por este mismo tema. Entonces, ¿qué está pasando? Si cada partido tiene conflictividad a lo interno, la va a explotar, la va a generar hacia el sistema político electoral general que nos espera el próximo año. Hay formas de esto calmarlo, hay formas de pausarlo. Hay que sentarse en los diferentes sectores y hacer esa gran reforma que el país necesita. Si no, ahora, por eso, mire, el informe que usted decía, ahí se van a repetir los hechos. Y eso es lamentable, y eso es lamentable. Sería lamentable, no, mire, sería porque lamentable. el país paga, No, sería lamentable. paga duro todas las crisis que suceden. Mire, usted tiene hijos, yo tengo mis hijos. Yo creo que el doctor ya tiene nietos. No, por supuesto. ¿Verdad? Y, óigame, yo quiero lo mejor para mis hijos. Y desempleado. No, mire, es que los Entonces, hijos... yo voy a esto. Vamos a próximas elecciones en el 2025, sin ninguna reforma electoral, porque no hay voluntad política de hacer reformas electorales. Peor en ese Congreso Nacional, que está sumiso a otro poder del Estado, porque lo podemos decir abiertamente que está sumiso a otro poder del Estado, a la manipulación que puede dar otro poder del Estado, aunque se enojen. No, los tres poderes ya están. Pero mire, no hay reforma, doctor. Bueno, vamos con ahora, las mismas reglas. Hay algunos elementos que sí hay que, por favor. hay que rescatarlos. Por ejemplo, hay una inversión fuerte en infraestructura. Es decir, yo diría que eso que se detuvo en el periodo minero, en el periodo de los militares, que se detuvo prácticamente, que el impacto del FIPI y del MICH que destruyó el país, creo que hay una nueva oferta de obra material que es bien evidente, ¿verdad? En pavimentos, en carreteras, en satisfacciones. Hay una obra, yo he tenido un informe reciente de la gran inversión en la cuestión escolar, que el país lo requiere. Somos el país más atrasado. Fíjese que es el único país de Centroamérica que no dio clases durante 3 años fue Honduras. Se puede imaginar, ¿verdad? Nicaragua y Costa Rica le dicen, aquí no nos dimos el lujo de que un niño, un muchacho no fuera a la universidad porque los 3 años dimos clases. Y el único país. Pero además se fueron de Honduras 10,000 profesores y no han regresado 1,000 todavía. Y están con salario. Ecuador, porque las cosas hay que llamarlas por el ABC de las cosas, doctor. No, Ecuador colocaba productos contaminados de sus fincas camaroneras en el mercado mexicano y en otro mercado. Fue sancionado y eso afectó a los productores que sus inversionistas son de origen ecuatoriano y otros que son de origen dudoso, y eso sancionó a Honduras igual que lo sancionó cuando el hato ganadero de Nicaragua pastó en el algodonal envenenado con esas cosas y el mercado norteamericano lo cerró, el mercado de la carne. Pero el cuento real es ese. Pero la realidad es que la realidad que viven los camaroneros... Ya están vendiendo en México y en China. Pero la realidad que viven los camaroneros del sur es diferente a la suya y a la mía, porque no lo estamos viviendo. Sí, pero esos inversionistas... Y ellos perdieron mucho dinero Matute, dinero sucio de Ecuador, doctor, del narcotráfico y de otros ramos.
Vamos a ir a la Sí. pausa. Pero eso yo lo sé. Vamos a ir a la pausa. Ese dato, si a mí nadie me lo dice, porque yo lo sé, la Vamos a historia la bien pausa. contada. Bueno, ¿qué necesitamos? En 1 minuto 30, por favor, para ir concluyendo con el programa. ¿Qué necesitamos para poder quitar esta polarización y comenzar con un verdadero diálogo de país? Bueno, Ramón, yo creo acá que lo más importante en esto es que el gobierno comprenda de que no pueden estar aislados y sentados allá solos. En un país colaboramos todos en las diferentes trincheras en que estamos y todos sumamos, ¿verdad? Para consolidación de un país, hasta el maestro en la aldea más lejana colabora. Entonces lo más importante en esto es que ya es tiempo, ya es momento de que nos sentemos a elaborar una estrategia de país, cada quien en su área, trabajando fuerte para llevar adelante todos estos procesos de reforma. La polarización, la conflictividad y la generación de cualquier tipo de circunstancia que venga a confrontar a la familia hondureña no es un espacio disponible ni que va a fortalecer la democracia. Creo que todavía hay tiempo para reflexionar. Y quitar esa prepotencia política que dice el doctor. No, por supuesto. Que acuerdo. hay que hacerla para un lado y abrirse el diálogo. De acuerdo, así es. Doctor. Bueno, hay amenazas a la democracia y esas amenazas están bien identificadas y están vivas. En el caso de Honduras, el narcotráfico, el crimen organizado, la fuerza del autoritarismo de los actores militares en Centroamérica están vivas. En Guatemala, en El Salvador, en Honduras y aún en México y en Sudamérica. Entonces, por lo tanto, Honduras debe de irse al debate y al diálogo sin asustarnos. Yo diría que el diálogo y el debate, sobre todo el papel mediático, el papel de los periodistas, como ustedes, no debe de asustar a nadie. Es preferible el debate que estas amenazas que pueden convertirse en realidad y que pueden dar al traste con experiencias que anulen el esfuerzo de construir sobre todo espacios de bienestar para los hondureños, generar riqueza. Porque yo no quiero un país para ver más pobreza. Yo quiero una universidad pedagógica y autónoma y privada para que creen los cuadros profesionales que generen riqueza, Y esas amenazas, no pobreza. Y esas amenazas hay que diluirlas haciendo las reformas necesarias para Exactamente. estabilizar el sistema político electoral del país. Bueno, Y crear las condiciones ¿De acuerdo? de modernización del De acuerdo. país. De acuerdo. no, las aperturas de los medios de comunicación siempre ha estado abierta a la sensatez, al pensamiento abierto, Por supuesto. pero al pensamiento también que ayude a generar conciencia a quienes nos gobiernan y a los que generan riqueza, para que busquemos el bienestar para todos. Tenemos que buscar el bienestar para nuestro país y ese ha sido el anhelo, se lo digo, doctor abogado, ese ha sido el anhelo, creo, de la mayoría de los hondureños. Honduras Desde tiene que- una cualidad, que el diálogo es una herramienta. Es de una la herramienta democracia. correcta y hay que buscarla. Y hay que buscarla. Esa herramienta tenemos que buscarla Y en a el- como dé lugar. Y en el pasado ha funcionado. Ha ¿Por qué hoy no va a funcionado. funcionar? Los acuerdos funcionan. Sí. Doctor, Un placer. un placer saludarle. Abogado, Encantado. Pedro Ramón. a todos que pasen una feliz noche.